fuente a las 3 de la madrugada y para cuando llegamos al hospital, mi suegra Constance ya había cambiado la cerradura de nuestro apartamento. No lo supe entonces. Lo supe 14 horas después, cuando salí de la sala de partos con mi hija recién nacida en brazos y descubrí que la llave que llevaba en el bolsillo del abrigo ya no abría la puerta de mi propia casa. Todo empezó, en realidad, mucho antes de esa noche, aunque yo tardé meses en unir las piezas correctas. Mi esposo Marco y yo llevábamos 3 años viviendo en el apartamento que habíamos comprado juntos, un lugar pequeño pero nuestro, con un cuarto extra que habíamos convertido en habitación para el bebé apenas confirmamos el embarazo. Constance, su madre, nunca había estado del todo cómoda con la idea de que su hijo viviera con una mujer que, según sus propias palabras dichas en más de una cena familiar, todavía no había demostrado ser suficiente para él. Yo lo tomaba como comentarios de suegra difícil, el tipo de fricción que muchas mujeres describen tener con la madre de su pareja, nada que no pudiera manejar con paciencia y tiempo. Me equivoqué. Las contracciones empezaron pasada la medianoche, leves al principio, apenas una molestia sorda en la espalda baja que atribuye al cansancio del último trimestre. Para la 1 de la madrugada ya no había duda. Desperté a Marco, que se levantó de un salto, más nervioso que yo misma, y empezamos a organizar lo necesario para salir hacia el hospital. Fue en ese momento, mientras yo respiraba entre contracciones sentada al borde de la cama, que Marco recibió una llamada de su madre. No le presté atención en ese momento. Estaba demasiado concentrada en el dolor que crecía en oleadas cada vez más cercanas entre sí. Pero recuerdo que Marco salió al pasillo para contestar, y que su voz, aunque baja, sonaba tensa de una manera que no relacioné con la situación hasta mucho después. «Mamá, no es el momento», lo escuché decir. «Sí, ya vamos para el hospital». «No, no necesito que vengas ahora». Colgó y volvió a la habitación con una expresión extraña en el rostro, algo entre la irritación y la preocupación, pero no pregunté nada porque otra contracción me dobló en ese instante y toda mi atención volvió al dolor. Llegamos al hospital a las 2 de la madrugada. El proceso fue largo, como suelen serlo los primeros partos, y para cuando finalmente sostuve a mi hija Valentina en brazos eran casi las 4 de la tarde del día siguiente. 14 horas de trabajo de parto, agotamiento total, y una felicidad tan inmensa que por un buen rato no tuve espacio mental para pensar en nada más. Marco estuvo a mi lado durante todo el proceso, sosteniendo mi mano, secando mi frente, murmurando palabras de aliento cada vez que el dolor se volvía casi insoportable. En esos momentos no había ninguna duda en mi mente de que era el hombre correcto, el padre correcto para la hija que acabábamos de traer al mundo. Fue mi propia madre, que llegó al hospital apenas se enteró de que había entrado en labor, quien notó primero que algo no estaba del todo bien. Se sentó junto a mi cama mientras yo descansaba con Valentina dormida sobre mi pecho, y después de un rato de silencio cómodo, dijo algo que en ese momento no entendí del todo. «Marco lleva toda la tarde recibiendo llamadas de Constance», dijo mi madre, con ese tono cuidadoso que usaba cuando quería decirme algo sin sonar alarmista. «Ha salido al pasillo 4 veces». No le di mucha importancia. Asumí que Constance simplemente quería noticias constantes sobre su nieta, algo comprensible en una abuela primeriza, aunque fuera de una manera que a mí me resultaba excesiva. A las 6 de la tarde, ya con el alta médica preliminar aprobada para el día siguiente porque tanto Valentina como yo estábamos estables, Marco entró a la habitación con el teléfono todavía en la mano y una expresión que no supe interpretar de inmediato. «Necesito contarte algo», dijo, sentándose al borde de la cama con cuidado de no molestar a Valentina, que seguía dormida entre mis brazos. Sentí que algo en mi estómago se apretaba, ese instinto que a veces llega antes que las palabras. «Mi mamá está muy alterada», continuó Marco, eligiendo cada palabra con un cuidado que no le conocía. «Dice que necesita hablar conmigo sobre algo importante relacionado con el apartamento». «¿Qué tipo de algo importante?», pregunté, sintiendo que el cansancio de las últimas 14 horas se mezclaba con una nueva capa de tensión que no había pedido ni esperaba en ese momento. Marco no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía siempre que estaba nervioso o incómodo, y finalmente dijo: «Creo que deberíamos hablarlo cuando lleguemos a casa. No quiero que te estreses ahora, con Valentina recién nacida». Debí haber insistido en ese momento. Debí haber exigido una respuesta clara antes de dejar que el tema se pospusiera. Pero estaba tan agotada, tan absorta en la burbuja perfecta que era mi hija dormida sobre mi pecho, que dejé pasar la oportunidad, confiando en que fuera lo que fuera, lo resolveríamos juntos al día siguiente. Esa noche, mientras Valentina dormía en la pequeña cuna del hospital junto a mi cama, escuché a Marco hablando por teléfono en el pasillo otra vez, esta vez con la puerta casi cerrada, como si no quisiera que yo escuchara ni una sola palabra.
Fingí estar dormida cuando regresó, aunque en realidad me quedé despierta durante horas, con una inquietud creciente que no lograba nombrar del todo. Al día siguiente, con el alta médica ya firmada, empacamos las pocas pertenencias que habíamos llevado al hospital y nos preparamos para volver a casa con Valentina por primera vez. El trayecto en auto fue silencioso, con Marco conduciendo con una tensión visible en los hombros que yo atribuía al nerviosismo natural de ser padre primerizo. Llegamos al edificio pasadas las 11 de la mañana. Marco estacionó el auto y subimos juntos, yo cargando a Valentina en su portabebé, él cargando la maleta del hospital. Cuando llegamos a la puerta de nuestro apartamento, saqué mis llaves del bolso con la mano libre y las introduje en la cerradura. No entraron. Lo intenté de nuevo, pensando que quizás estaba demasiado cansada para acertar el ángulo correcto, pero la llave simplemente no encajaba, como si la cerradura fuera completamente distinta a la que había usado el día anterior antes de salir corriendo hacia el hospital. Marco, dije, girándome hacia él con una confusión que empezaba a mezclarse con algo más pesado. Mi llave no funciona. Marco se quedó parado frente a la puerta con una expresión que, en retrospectiva, no era de sorpresa genuina sino de alguien que ya sabía exactamente lo que iba a encontrar. Sacó su propio teléfono y marcó un número sin decir nada, mientras yo permanecía de pie en el pasillo del edificio con nuestra hija de un día de nacida en brazos, sintiendo el peso completo de una situación que no terminaba de comprender. Mamá, dijo Marco al teléfono, con una voz tensa que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad del momento. ¿Cambiaste la cerradura del apartamento? Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. Observé cómo el rostro de Marco pasaba de la incredulidad a algo parecido a la vergüenza, aunque no lo suficientemente rápido como para que yo no notara también un rastro de complicidad incómoda debajo de esa vergüenza. ¿Por qué harías algo así sin decírmelo?, preguntó, y aunque las palabras sonaban como un reclamo, el tono con el que las dijo no tenía la firmeza que yo habría esperado de alguien genuinamente indignado. Colgó el teléfono después de unos minutos más de conversación tensa, y se giró hacia mí con una expresión que intentaba parecer conciliadora pero que solo lograba transmitir incomodidad. Mi mamá cambió la cerradura, dijo finalmente, confirmando lo que ya había deducido por el contexto de la llamada. Dice que fue por seguridad, que había escuchado sobre robos en el edificio y quería asegurarse de que estuviéramos protegidos. Lo miré fijamente, sosteniendo a Valentina un poco más cerca de mi pecho de manera instintiva. ¿Y por qué ella tiene la nueva llave y yo no? Marco no respondió de inmediato, lo cual me dijo más que cualquier explicación que pudiera haber ofrecido. Dice que va a venir en un rato a traerte una copia, dijo finalmente, pero algo en su tono me indicó que esa no era toda la verdad, apenas una versión editada de lo que realmente había pasado. Nos quedamos de pie en el pasillo durante casi 40 minutos, esperando a que Constance llegara con la supuesta llave de repuesto, mientras Valentina empezaba a inquietarse por hambre y yo sentía que la paciencia que me quedaba se agotaba a la misma velocidad que mi energía física después de un parto de 14 horas. Cuando Constance finalmente apareció, subiendo las escaleras con una calma que resultaba casi ofensiva dadas las circunstancias, no traía ninguna llave en la mano. Traía, en cambio, una bolsa de regalos para el bebé y una sonrisa que no lograba disimular del todo la tensión detrás de sus ojos. «Ahí está mi nieta hermosa», exclamó, acercándose directamente hacia Valentina sin siquiera saludarme primero, como si yo no estuviera de pie justo ahí, sosteniendo a su nieta, cansada, adolorida y sin poder entrar a mi propia casa. «Constance», dije, con una calma que me costó un esfuerzo considerable mantener, «necesito la llave del apartamento». Ella me miró por primera vez desde que había llegado, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa fingida y algo más calculado debajo de la superficie. «Ay, cariño, disculpa la confusión. Es que con todo el ajetreo de la llegada de la bebé se me olvidó por completo traer la copia. Pero pasen, yo tengo mi llave». Y sin esperar respuesta, sacó su propio juego de llaves del bolso y abrió la puerta de nuestro apartamento, entrando primero que nosotros, como si fuera su propia casa y no la nuestra. Sentí algo helado instalarse en mi pecho mientras la seguía adentro, cargando a Valentina, con Marco cerrando la puerta detrás de nosotros con una expresión que no lograba interpretar del todo, algo entre la culpa y una especie de resignación que me resultó todavía más inquietante que la culpa misma. Dentro del apartamento, encontré cosas que no había dejado así antes de salir hacia el hospital. La habitación del bebé, que habíamos decorado juntos durante meses eligiendo cada detalle con cuidado, tenía ahora varios objetos nuevos que yo no reconocía, una mecedora distinta a la que habíamos comprado, cortinas diferentes, incluso el móvil sobre la cuna había sido reemplazado por uno completamente distinto. ¿Qué pasó aquí?, pregunté, mirando a Constance, que había entrado directamente a la habitación como si conociera perfectamente el camino. «Ay»,
Es que la mecedora que tenían era muy incómoda para la espalda, respondió ella con naturalidad, como si estuviera explicando algo completamente razonable. Y esas cortinas dejaban pasar demasiada luz, no son buenas para el sueño del bebé. Hice algunos ajustes mientras ustedes estaban en el hospital. Espero que no te moleste. Me quedé mirándola durante un largo momento, sintiendo que las piezas empezaban a encajar de una manera que no me gustaba en absoluto. ¿Cómo entraste al apartamento para hacer estos cambios si la cerradura recién fue cambiada? Constance parpadeó, y por primera vez desde que había llegado, algo parecido a la inseguridad cruzó su expresión antes de que la disimulara con una sonrisa demasiado rápida. Bueno, cambié la cerradura precisamente para poder entrar y organizar todo como sorpresa para cuando llegaran, dijo, con una explicación que sonaba construida sobre la marcha en lugar de ser una verdad genuina. Quería que todo estuviera perfecto para la bebé. Miré a Marco, esperando que él dijera algo, que cuestionara la lógica evidentemente forzada de esa explicación, pero él permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo, evitando encontrarse con mis ojos. Marco, dije, con una firmeza que empezaba a filtrarse a través del cansancio acumulado de las últimas 24 horas. ¿Tú sabías que tu madre iba a cambiar la cerradura mientras estábamos en el hospital? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Sabía que iba a venir a ayudar con algunas cosas, dijo finalmente, eligiendo cada palabra con un cuidado que solo confirmaba lo que ya sospechaba. No sabía exactamente que iba a cambiar la cerradura sin decírmelo primero. Pero cuando me llamó anoche mientras estábamos en el hospital, me explicó que era por seguridad, y en ese momento no me pareció tan grave. ¿Por eso salías al pasillo constantemente a hablar con ella?, pregunté, uniendo finalmente todos los fragmentos sueltos de las últimas horas. ¿Por eso estabas tan tenso cuando intenté sacarte información sobre el tema anoche? Marco no respondió de inmediato, y esa vacilación confirmó todo lo que necesitaba saber. Constance, que había estado observando este intercambio con una expresión cada vez más incómoda, intentó intervenir con un tono conciliador que sonaba forzado. No hay necesidad de hacer un drama de esto. Solo quería ayudar. Ustedes dos tienen tanto trabajo por delante con la bebé, pensé que podía facilitarles las cosas encargándome de algunos detalles. Los detalles de nuestra propia casa, respondí, con una calma que ocultaba cada vez peor la furia creciente debajo de la superficie. Sin consultarnos. Sin darme una llave que funcionara cuando llegué del hospital con mi hija recién nacida en brazos. Valentina, sintiendo quizás la tensión en el ambiente, comenzó a llorar en ese momento, y toda mi atención se dividió instantáneamente entre el conflicto que se desarrollaba frente a mí y la necesidad urgente de atender a mi hija. Necesito alimentarla, dije, dirigiéndome hacia el dormitorio principal, donde al menos esperaba encontrar algo de privacidad y calma. Pero incluso ahí encontré cambios que no había autorizado. La cómoda donde guardábamos la ropa había sido reorganizada. Sobre la mesita de noche de mi lado de la cama, donde solía tener mi libro y un pequeño marco con una foto de mis padres, ahora había un adorno religioso que definitivamente no era mío ni de Marco. Me senté en el borde de la cama para amamantar a Valentina, sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, no de tristeza exactamente, sino de una frustración acumulada que llevaba meses gestándose sin que yo hubiera querido reconocerla del todo. Marco entró al dormitorio unos minutos después, cerrando la puerta detrás de él para tener algo de privacidad. Lo siento, dijo, sentándose en el borde opuesto de la cama. Debí haber sido más firme con ella. Sé que se pasó de la raya. Se pasó de la raya, repetí, mirándolo con una incredulidad que no intentaba disimular. Marco, tu madre entró a nuestra casa sin permiso, cambió la cerradura sin avisarnos, reorganizó nuestras cosas, y todo esto mientras yo estaba en labor de parto durante 14 horas. Y tú lo sabías. Sabías que algo estaba pasando y decidiste no decirme nada hasta que fue imposible ocultarlo. No quería estresarte durante el parto, respondió, con una defensa que sonaba cada vez más débil frente a la evidencia acumulada. No me estás protegiendo de estrés, Marco, dije, ajustando a Valentina en mis brazos mientras terminaba de alimentarse. Me estás dejando fuera de decisiones que afectan directamente mi hogar, mi seguridad, y ahora la seguridad de nuestra hija. Y lo peor es que sabías exactamente lo que estaba pasando y elegiste el silencio en lugar de defenderme. Marco se quedó callado durante un largo momento, con una expresión que finalmente empezaba a mostrar algo parecido a la comprensión real de la gravedad de la situación. Tienes razón, admitió finalmente. Debí haberla detenido en cuanto me llamó. Debí haber sido claro con ella desde el principio en lugar de dejar que las cosas llegaran hasta este punto. ¿Y por qué no lo hiciste?, pregunté, genuinamente queriendo entender la raíz de un patrón que sospechaba llevaba mucho más tiempo del que yo había querido admitir. Marco suspiró profundamente.
porque mi mamá siempre ha sido así. Controladora, invasiva a veces, pero también genuinamente cree que está ayudando. Y yo he pasado toda mi vida encontrando formas de mantener la paz con ella en lugar de confrontarla directamente, porque cada vez que lo hago, se convierte en un drama que dura semanas. Entonces prefieres evitarte el drama con tu madre a costa de mi bienestar y el de nuestra hija, dije, y las palabras salieron con una claridad que sorprendió incluso a mí misma. Marco no tuvo una respuesta inmediata para eso, porque no había ninguna manera de disputar la verdad contenida en esa frase. Esa noche, después de que Constance finalmente se marchara con la promesa de no volver a hacer cambios sin consultar, me quedé despierta durante horas, con Valentina dormida en su cuna junto a nuestra cama, procesando todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas. No era solo el incidente de la cerradura. Era el patrón completo que ahora podía ver con una claridad que antes había elegido ignorar. Las veces que Constance aparecía sin avisar con solo quería ver cómo estaban. Las opiniones no solicitadas sobre cómo deberíamos decorar la habitación del bebé, qué marca de pañales usar, qué tipo de rutina de sueño implementar, todas presentadas como sugerencias pero impuestas con una insistencia que dejaba poco espacio para el desacuerdo real. Las veces que Marco cedía ante esas insistencias con la misma facilidad con la que había cedido ese día, priorizando la paz temporal sobre los límites necesarios. Durante las semanas siguientes, con Valentina todavía muy pequeña y las hormonas postparto haciendo que cada emoción se sintiera amplificada, mantuve una vigilancia cuidadosa sobre cada interacción con Constance, documentando mentalmente cada instancia en la que sobrepasaba límites que ni siquiera sabíamos que existían hasta que ella los cruzaba. Llegó sin avisar en 3 ocasiones distintas durante el primer mes, cada vez con la llave que Marco finalmente le había pedido que devolviera pero que ella olvidaba traer consigo. Reorganizó el refrigerador según su propio criterio de qué alimentos eran apropiados para una madre lactante. Incluso intentó, en una ocasión particularmente tensa, contratar sin consultarnos a una niñera de su confianza para ayudarnos durante las noches, presentándose en nuestra puerta junto con la mujer como si la decisión ya estuviera tomada. Cada incidente lo documenté, no por rencor, sino porque empezaba a entender que necesitaba evidencia concreta de un patrón que Marco, atrapado en su propia dinámica de años con su madre, seguía minimizando cada vez que yo intentaba abordarlo directamente con él. La conversación decisiva ocurrió un mes después del incidente de la cerradura, durante una cena familiar en casa de mis propios padres. Constance había sido invitada, en un esfuerzo de mi madre por mantener cierta armonía familiar por el bien de Valentina, pero la tensión en la mesa era palpable desde el momento en que todos nos sentamos. Estaba pensando, dijo Constance en algún momento de la cena, dirigiéndose principalmente a Marco pero con la clara intención de que yo escuchara cada palabra, que sería bueno que Valentina pasara algunas noches en mi casa una vez que cumpla los 3 meses. Así ustedes dos podrían descansar un poco, y yo podría pasar más tiempo de calidad con mi nieta. Sentí que algo dentro de mí, que llevaba semanas conteniéndose con un esfuerzo considerable, finalmente llegaba a su límite. Constance, dije, con una calma que sorprendió incluso a mí misma, necesito que entiendas algo con total claridad. Valentina no va a pasar noches fuera de nuestra casa a los 3 meses, ni a los 6, ni cuando yo considere que todavía es demasiado pequeña para eso. Y necesito que entiendas también que las decisiones sobre nuestra hija las tomamos Marco y yo, no tú. La mesa quedó en un silencio incómodo. Mi madre intercambió una mirada rápida con mi padre. Marco, sentado a mi lado, se removió incómodo en su silla pero no dijo nada de inmediato. Solo estaba tratando de ayudar, dijo Constance, con esa misma expresión de sorpresa fingida que ya había visto el día del incidente de la cerradura. No entiendo por qué te pones tan a la defensiva. No me pongo a la defensiva, respondí. Estoy estableciendo un límite claro, algo que debí haber hecho desde el primer día que decidiste cambiar la cerradura de nuestro apartamento mientras yo estaba dando a luz a tu nieta. El nombre del incidente, dicho en voz alta frente a toda la familia reunida, tuvo el efecto de una bomba silenciosa sobre la mesa. Mi padre dejó de comer, con el tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Mi madre se llevó una mano al pecho con una expresión de genuina indignación, porque hasta ese momento yo no le había contado el incidente completo, prefiriendo manejarlo internamente sin involucrar más conflicto familiar del necesario. ¿Cambiaste la cerradura mientras ella estaba en labor de parto?, preguntó mi madre, dirigiéndose directamente a Constance con una incredulidad que no intentaba ocultar. Constance se removió incómoda en su asiento, evidentemente sin haber anticipado que este detalle específico saldría a la luz frente a toda la familia reunida. Fue un malentendido, dijo, intentando minimizar lo ocurrido. Solo quería ayudar a organizar algunas cosas. Entrando sin permiso a la casa de tu hijo mientras su esposa daba a luz, dijo mi padre, con una voz baja pero cargada de una desaprobación que rara vez mostraba en situaciones sociales.
Eso no suena como ayudar, Constance. Suena como una falta de respeto considerable hacia los límites de esta pareja. Marco, finalmente, encontró su voz en medio de la tensión creciente de la mesa. Mamá, dijo, dirigiéndose a Constance con una firmeza que no le había escuchado usar en ninguna de sus interacciones anteriores. Necesito que entiendas que lo que hiciste ese día no estuvo bien. Y necesito disculparme contigo, dijo, girándose hacia mí, por no haberte defendido con esta misma claridad en ese momento, y por haber permitido que este patrón continuara durante semanas después. Sentí que algo se aliviaba dentro de mi pecho, no porque el conflicto se hubiera resuelto completamente, sino porque finalmente estaba escuchando de Marco la validación clara que había necesitado desde aquel primer día frente a la puerta cerrada de nuestro apartamento. Constance, visiblemente incómoda ante la unidad repentina que Marco y yo mostrábamos frente a ella, intentó una última defensa. No puedo creer que estén haciendo esto tan grande. Solo quería ser una buena abuela. Ser una buena abuela, dije, mirándola directamente, no significa quitarnos el control sobre nuestra propia casa y nuestras propias decisiones. Significa respetar los límites que Marco y yo establecemos como padres, incluso cuando no estás de acuerdo con ellos. Los meses que siguieron a esa cena no transformaron completamente la relación con Constance, pero establecieron un precedente que resultó fundamental. Marco empezó a comunicarse con ella de manera más directa, estableciendo límites claros que antes había evitado por temor al conflicto prolongado. Cambiamos las cerraduras nuevamente, esta vez sin darle una copia a nadie fuera de nosotros dos. Las visitas se volvieron programadas con anticipación en lugar de sorpresas constantes. Constance no cambió de la noche a la mañana. Hubo recaídas, comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación, intentos ocasionales de sobrepasar los límites recién establecidos. Pero cada vez que ocurría, Marco respondía con una consistencia que antes no tenía, apoyándome de manera clara y directa en lugar de dejar que yo enfrentara sola las consecuencias de mantener esos límites. Valentina cumplió un año en un ambiente familiar mucho más equilibrado que el que había tenido en sus primeras semanas de vida. Constance asistió a la celebración, se comportó dentro de los límites establecidos, y aunque la relación nunca volvió a tener la calidez fingida de los primeros meses de mi matrimonio con Marco, se había convertido en algo más honesto, respetuoso, distante cuando era necesario, pero fundamentalmente basado en el reconocimiento claro de quien tomaba las decisiones sobre nuestra hija y nuestro hogar. Aprendí, durante ese proceso, que el amor y la protección hacia la familia extendida no pueden llegar a costa de la seguridad y autonomía del propio hogar. Que a veces las personas que más deberían protegernos, ya sea por vínculo directo o por obligación matrimonial, eligen el camino de menor resistencia frente a conflictos que en realidad requieren firmeza inmediata. Y que establecer límites claros, aunque incómodo en el momento, es en última instancia la única manera de construir un hogar donde la propia voz y las propias decisiones tengan el peso que merecen. Nunca olvidaré la sensación de estar de pie en ese pasillo, con mi hija de un día de nacida en brazos, sosteniendo una llave que ya no abría la puerta de mi propia casa. Pero tampoco olvidaré la claridad que ese momento me dio sobre lo que necesitaba cambiar, no solo en mi relación con Constance, sino en la manera en que Marco y yo íbamos a construir nuestra familia de ahí en adelante. Y para ti que llegaste hasta el final de esta historia, no olvides dejarme un comentario aquí abajo contándome qué te ha parecido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y gracias.